Vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Nos acompaña el senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Senador, bueno, hablemos de este proyecto de reconstrucción nacional que ha presentado ya el gobierno. Tenemos el proyecto, el detalle, el informe financiero. Podremos ir viendo algunos puntos específicos. A su juicio, ¿qué es lo más importante que tiene este proyecto? Bueno, yo creo que cumple dos objetivos. Desde luego, financiar la reconstrucción de las regiones de Valparaíso, del Biobío, de Ñuble, después de los incendios. Lo ha dicho el propio ministro de Vivienda. Se necesitan estos recursos ya, en el mes de abril, para acelerar la reconstrucción. Y yo creo que apunta en la dirección correcta respecto a la necesidad de volver a dinamizar la economía, volver a generar empleo, que Chile vuelva a crecer. Cuando Chile más creció es cuando más recaudó en los gobiernos de la concertación y también en el gobierno del presidente Piñera. Las pymes necesitan hoy día una inyección de recursos que al mismo tiempo incentive el empleo formal. De allí que este crédito del 15% para la contratación de empleo formal, que además va a ir a ayudar a la caja de las pymes, ¿no? Que generan el 85% del empleo. Más bien un 85% de los beneficiarios de esta medida son pymes y se van a ver beneficiados porque se va a imputar a los PPM, a las declaraciones de IVA. Creo que va en la dirección correcta. Senador, va en la dirección correcta, dice usted, pero esto también no está garantizado, digamos, el resultado de una apuesta como esta, y es una de las críticas que se plantean desde sectores opositores. Es decir, que las medidas que se están adoptando no garantizan que efectivamente haya más crecimiento y se reactive la economía a mediano y largo plazo. ¿Usted tiene esas mismas aprensiones? ¿Cree que le falta algo al proyecto en ese sentido? No, yo creo que se ha demostrado que la reforma tributaria del año 2014 del ministro Alberto Arenas, que yo voté a favor de buena fe porque todos queríamos financiar la gratuidad en materia de educación superior, primero no logró recaudar lo que pretendía. Eso es un hecho. Chile siguió aumentando su deuda estos 12 años y al mismo tiempo el resultado es que crecimos los últimos 12 años a un promedio del 2%. Hoy día tenemos 850.000 chilenos y chilenas desempleados. El número de familias viviendo en campamentos ha aumentado de 30.000 a 120.000. Entonces, obviamente hay que cambiar la estrategia y volver a la estrategia que Chile tuvo en los gobiernos del presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lago, el primer gobierno de la presidenta Bachelet y la primera administración del presidente Piñera, cuando Chile creció a un promedio del 5%, logró generar empleo, logró ser competitivo a nivel internacional y logró recaudar, ¿no? El presidente Frei siempre lo dice: yo no hice ninguna reforma tributaria, nunca aumenté los impuestos y nunca hemos recaudado más, ¿no? Porque en los primeros 4 años de su gobierno crecimos a tasa del 7 y el 8%. Y eso tiene que ir acompañado, como lo propusimos junto con la diputada Johanna Pérez, presidenta de Demócratas, de mantener el régimen preferente PYME del 12,5%, que es una cuestión que el gobierno, en la conversación que tuvimos con el ministro Quirós y el ministro García y el ministro anterior, señalaron que van a acoger, pero al mismo tiempo, usted me preguntaba, Sebastián, ¿qué es lo que falta? ¿No? Y lo que falta es proteger a la gente mientras se sienten estos brotes verdes de la economía, que el ministro Quirós dijo que vamos a sentir a partir de fines de este año, cuando se empiece a reactivar la economía y la inversión. Y la fórmula concreta que hemos propuesto es aplicar el bolsillo familiar electrónico, que es un instrumento que ya existe, que permite hacer transferencias directas a la gente de su cuenta RUT, aumentar el monto de esas transferencias directas, la cobertura, no solamente al 40% más vulnerable, sino también a las familias de clase media que lo están pasando muy mal con el alza de los combustibles. ¿Eso se trata de una suerte de bono? ¿Por qué tiempo sería?
Lo que pasa es que eso ya existe y es la modalidad a través de la cual se está entregando, por ejemplo, el bono de 100.000 pesos de subsidio a los combustibles. La entrega de balones de gas también se está haciendo a través de transferencias directas en las cuentas RUT. Lo que nosotros hemos planteado es que mientras dure el invierno, ¿no? Un invierno que va a ser duro, pensemos en el alza del precio de la parafina, porque estos efectos en la reactivación económica no se van a sentir de inmediato. Pueden sentirse en las expectativas, ¿no? Obviamente la apuesta del gobierno es que antes de que se despache el proyecto en septiembre, que es la meta, exista un incentivo a la inversión, a la generación de empleo, ¿no? También por la medida de invariabilidad tributaria. Pero mientras eso no se sienta en la economía y en el empleo, que va probablemente a durar algunos meses, es muy importante proteger a los sectores vulnerables y la clase media. Yo digo, por lo menos hasta fin de año sería lo óptimo. Ajá. Senador, respecto a los beneficios de este proyecto, otro de los puntos de crítica que han planteado desde sectores de la oposición tiene que ver con quienes se ven beneficiados efectivamente con estos cambios, sobre todo en materia tributaria. Y ahí aseguran que no hay medidas dirigidas directamente hacia la clase media y que finalmente esos beneficios tienen un foco más bien puesto en segmentos de los más ricos, ¿no? Así lo han planteado, por la rebaja a las empresas, por el beneficio de terminar con las contribuciones para los mayores de 65 años, por la eliminación de la tasa de 10% a las ganancias de capital, entre otras cosas. ¿Qué dice usted sobre ese análisis? Dos cosas. Primero, que yo creo que la medida del crédito del 15% a las empresas para la contratación de empleo formal sí va a ayudar a la clase media y a los sectores más vulnerables. En mi región, que es la región de Coquimbo, se van a ver beneficiados 100.000 trabajadores. En otras regiones como la región metropolitana entiendo que son más de 2 millones. Hay un análisis de cuántos trabajadores se van a beneficiar con estas medidas. Si bien la mejor política social es el empleo, hemos propuesto, por lo mismo, que esto vaya acompañado de medidas como el bolsillo familiar electrónico y extenderlo a la clase media. ¿Por qué? Porque el bolsillo familiar electrónico, que es una buena política pública que ya existe, el Ministerio de Desarrollo Social tiene las bases de datos, como sabemos, Sebastián, permite devolverle a las familias más vulnerables y de clase media lo que gastan en IVA todos los meses, en medicamentos, en alimentos, en parafina, en productos de primera necesidad. Y eso yo creo que es muy importante que vaya acompañado de este proyecto. Senador, ayer conocíamos el informe financiero de este proyecto, ¿cierto? Y en ese informe el gobierno hace una proyección donde asume que por los primeros 6 años al menos esta reforma va a generar menor recaudación para el Estado, o sea, un déficit profundizado, al menos en esa primera etapa. Recién hacia el año 10 de implementada la reforma, se empezarían a ver los beneficios de la mayor recaudación por vía de crecimiento económico, y ahí se genera un superávit. Pero pasamos por un periodo más o menos largo, donde habrá que ajustarse para un déficit mayor, más profundo del que ya tenemos y que arrastramos desde hace largo tiempo. ¿Le preocupa ese punto? Me preocupa, pero también nos ocupa, porque yo creo que la ciudadanía espera de los parlamentarios que no solamente hagamos críticas, sino que hagamos propuestas. Yo le hice una propuesta concreta al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Usted sabe que acabamos de sacar la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. Ahora yo me incorporé a la Comisión de Economía, porque usted sabe que las casas de apuestas, por ejemplo, hoy día no están pagando impuestos. La Corte Suprema declaró el cierre de sitios de apuestas porque los declaró ilegales y no están pagando impuestos. Bueno, de acuerdo a un informe financiero, a propósito de informes financieros del gobierno anterior, estas casas de apuestas podrían pagar 180.000 millones de pesos al año en impuestos. Algunos sitúan un tramo mayor, dependiendo de la tasa, que podría llegar a 400.000 millones de pesos. Entonces, bueno, hay formas concretas.
cuando el gobierno también propone la repatriación de capitales que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet con una tasa de un 8%, ahora se propone un 10%, eso también va a permitir recaudación, el establecer una ventana para que se puedan retirar utilidades del FUT y paguen impuestos, también es una medida que podría recaudar en el corto plazo. Entonces yo hago un llamado a todos los colegas a no quedarse solamente en las críticas, tomemos lápiz y papel y hagamos también propuestas. Hay una propuesta concreta, que las apuestas online paguen impuestos y obviamente avanzando en su regulación, prohibir el acceso a los menores de edad, conocer los beneficiarios finales. Senador, fíjese, tenemos una casa de apuestas con sede en Aragua que nadie sabe a quién pertenece. Sí, bueno, claro. Senador, al igual como lo hicimos en la ley de sociedades anónimas deportivas. Para que quede muy claro antes de que se nos vaya el tiempo, de todas maneras entonces, ¿usted cree que hay que buscar formas de compensar la menor recaudación que va a generar este proyecto? Por supuesto, y esa es la tarea del Congreso. Si para eso estamos, para legislar. No tenemos iniciativa en materia de gasto, pero podemos hacer propuestas, ahí yo le doy una concreta. El senador Matías Walker ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Senador, muy amable, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, buenos días.